Buen día, en este video vamos a aprender cómo diseñar y construir una resistencia casera. Para poder realizar una resistencia casera necesitamos algunos cálculos, realizar algunos cálculos para poder hacerlo de la manera indicada. Bueno, como nos indica mi propio enunciado, desarrollar y construir una resistencia casera de 20 ohmios. También debemos calcular la longitud de alambre necesaria, calcular el número de vueltas y como dato adicional calcular la variación de temperatura, considerando lo que está a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Para este problema usamos un alambre de cobre esmaltado de calibre número 33. El diámetro del alambre es de 0,179 milímetros. La resistividad es de igual a 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metros. Y una resistencia de 20 ohms ya estipulado acá anteriormente. Bueno, como dato primero tenemos que calcular la sección transversal para poder calcular la longitud de alambre necesaria. La sección transversal está dada por A es igual a pi multiplicado por el diámetro sobre 2 al cuadrado. O también puede ser pi por radio al cuadrado, pero como solo nos da el diámetro, tenemos que usar esta fórmula. El resultado de la sección transversal nos da 2.51 por 10 a la menos 8. Esta sería la sección transversal que necesitamos para calcular la longitud de cable. Aquí usamos la fórmula de resistencia que nos dice resistencia es igual a resistividad por longitud sobre área a sección transversal. Despejamos la longitud, que es el dato que necesitamos, y nos queda longitud es igual a área transversal por resistencia sobre resistividad. Reemplazamos los datos que ya tenemos, los respectivos, y nos da la longitud de 29.25 metros de alambre que necesitamos. Esto ya se verá más adelante en la práctica, cómo iremos realizando y envolviendo el cable. Aquí también tenemos el número de vueltas. El número de vueltas es el perímetro del tubo aislante. Para mi problema yo voy a usar un tubo aislante, a diferencia de otros que están usando un palo de escoba, que sería el mismo resultado. Sería para calcular el perímetro es el diámetro por pi. Esto transformamos a metros y me da 0,0659 metros. Para el número de vueltas es igual a longitud sobre perímetro. Reemplazamos los valores. El número de vueltas me da 443.85. Le redondeamos a 444 vueltas. Y como punto final de esta presentación tendríamos la variación de temperatura. El coeficiente de variación con la temperatura para el cobre sería 0.04 sobre grados centígrados y una resistencia de 20 ohmios. El aumento de temperatura se calcula 60 grados centígrados menos 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, nos da un delta temperatura igual a 40 grados centígrados. Reemplazamos en la fórmula, que sería resistencia es igual a resistencia inicial multiplicado por, abre paréntesis, 1 más la variación de temperatura por la variación de temperatura por el aumento de temperatura. Sería entonces igual, realizando esto, sería resistencia es igual a resistencia inicial más resistencia inicial por coeficiente de variación de temperatura por aumento de temperatura, o delta T. Reemplazamos todos los datos y nos da un valor de la resistencia, aumenta a 23.2 ohmios. Esto se verá posteriormente en la práctica, puesto que haremos unas pruebas con calentando la resistencia y tabulando los datos de aumento de temperatura. Y sin más que decir, pasamos con la práctica. Bueno, buen día. Hoy día vamos a aprender a crear una resistencia casera, respectivamente a 20 ohmios. Sería para crear nuestra resistencia casera respectivamente, necesitamos para la resistencia. Yo he comprado un alambre de esmaltado de cobre para bobinado de calibre 23 de 0,179 milímetros respectivamente de diámetro. También un tubo PVC para envolver el alambre de bobinado, que de 30 centímetros de longitud. Vamos a necesitar cinta aislante, un multímetro básico del modelo DT830B, también por las respectivas mediciones, un termómetro digital infrarrojo, un metro para medir la longitud de cable que necesitamos. Los respectivos cálculos ya los realizamos en el video anterior.
Empezamos. Según los cálculos respectivos realizados, usamos la fórmula de resistencia eléctrica, que es igual, resistencia es igual a resistividad por longitud sobre sección transversal. Estos serían los valores calculados, respectivamente calibre número 33. Al usar la fórmula de resistencia para calcular la longitud a partir de la cantidad en ohmios que nos da el problema, sería 20 ohmios. Para crear una resistencia de 20 ohmios necesitaremos respectivamente 30 metros de cable, redondeando, específicamente serían 29.25 metros de cable. Para empezar tenemos que coger el tubo y medimos respectivamente 30 metros de cable. Bueno, aquí tenemos el alambre de bobinado y respectivamente con el metro, bueno, como no podemos usar todo el espacio, vamos a ir midiendo por metros. Lo ponemos en 1 metro respectivamente. Listo. Y como yo voy a ir midiendo de 1 metro en metro, como aquí está, que le vean, aquí está el metro en mi mesa, y le voy a ir midiendo metro por metro hasta llegar hasta completar los 30 metros. Bueno, listo. Aquí tenemos medido los 30 metros respectivamente. Procedemos a cortar lo que es el cable. Ya listo. Entonces, para crear nuestra resistencia necesitamos empezar por un extremo. Dejamos salir un extremo y usamos cinta para fijar nuestra salida de resistencia. Usamos la cinta, la fijamos para que no se nos mueva nuestra resistencia al momento de envolver el hilo. Listo. Entonces, una vez que tenemos fijado el hilo, el alambre, entonces procedemos a envolver el alambre en el tubo. Entonces, el número de vueltas dependerá de un cálculo previamente realizado, y para más estética yo le conseguí un tubo un poco más grande para que la resistencia pueda ser simétrica. Lo que quiere decir es que no abultar demasiado el alambre. Entonces vamos envolviendo el alambre. Sería que vamos empezando así nos va quedando el alambre. Seguimos envolviendo hasta acabar con los 30 metros. Unos momentos después. Algunos centímetros más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, finalmente tenemos acabado la resistencia. Tenemos aquí, tenemos una punta y la otra sacada al otro extremo, y fijado con cinta aislante para que el alambre no se recorra. Entonces lo próximo que haremos es lijar las puntas, pues tenemos que sacar el esmaltado de cobre, y para que poder medir correctamente con nuestro multímetro. Entonces tomamos una punta, aquí está una punta, y la lijamos para intentar sacar el esmaltado. Bueno, una vez cortado el cable, una vez envuelto, enrollado y también procedimos a lijar, ahora procedemos a medir la resistencia. Posteriormente procederemos a medir la corriente que pasa por la resistencia usando una pila de 1.5 voltios, y tenemos ayuda de un termómetro digital. Aquí veremos la medida del ambiente es de 20.7 grados centígrados respectivamente, lo cual estaría en el rango indicado para la temperatura ambiente. Luego de eso procederemos a calentar la resistencia a 60 grados centígrados y mediremos la resistencia usando el termómetro. Listo. Una vez enrollado el cable y lijado sus extremos para que se pueda medir la resistencia, procedemos a hacerlo con el multímetro. Aquí claramente vemos ya tengo previamente conectado, y vemos que es una resistencia de 20,3 ohmios. Aquí lo vemos en el multímetro. La temperatura, usamos el termómetro digital, aquí medimos, es una temperatura de 20.9 grados centígrados, medimos de nuevo y me sale una temperatura de 20.8 grados centígrados,
Es variante la temperatura, pero está dentro del rango aceptado. Entonces ahora procederemos a ir calentando la resistencia. Cuáles son los valores que nos da el aumento de temperatura hasta 60 grados. Por suerte tenemos este termómetro que mide también objetos hasta 100 grados centígrados, y con esto nos vamos a ayudar para ir tabulando los datos. Aquí vemos los ohmios son variantes, pero están dentro del rango establecido. Previamente también le hice con otras pruebas, hice del mismo tamaño, es la misma longitud de cable, solo que este me da 25 ohmios, está un poco pasado del límite. Tengo estas dos pruebas, ambas me dan 15 ohmios, están hechas respectivamente de 15 metros cada una, ambas me dan 15 y 15 ohmios cada una. Son valores variantes, pero están dentro del rango de los 20 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos el multímetro con una medición variante de 20.6 ohmios. Ahorita se encuentra a 26 grados centígrados la resistencia. Vamos a exponerla al calor para ver cómo se comporta. Tenemos la medición, entonces la exponemos al fuego. La resistencia se encuentra a 45 grados centígrados, entonces la ponemos para hacer la prueba. Bueno, la resistencia no mide variante todavía, lo colocamos de manera correcta. Y la resistencia sube a 21 ohmios, 0.6 variantes, a una temperatura de 32 grados centígrados, ya bajó. Entonces las ponemos hasta llegar a 60 grados. Se encuentra a una temperatura de 42, seguimos subiendo. Medimos de unos 47 variantes. Seguimos haciéndolo. Listo. Tenemos 48 grados centígrados. Seguimos haciendo. Medimos. A ver, pongo los puntales. Me da un variante de 23, 24. Por la temperatura el valor en ohmios está variando. Vemos un total de 23 ohmios. Ha subido a una temperatura de 53 grados centígrados. Una temperatura de 53 grados centígrados ha variado, varía entre 23 y 24. Subimos hasta 60. Ya medimos. Tenemos 66. Tenemos 76. Procedemos a realizar la medición correspondiente. Ubicamos los puntales. Me da una temperatura variante de 23 a 24. Una total me da, aquí está, a 61 grados centígrados me da un total de 23.1 ohmios. La temperatura va variando según vaya subiendo, vaya bajando. Aquí están las medidas. Y aquí está el valor en ohmios final. Entonces con esto concluimos el teorema práctico.
de la temperatura. Ahora tendríamos que exponerle a una batería de 1.5 voltios. Una vez concluido con las mediciones de resistencia y variación de temperatura, procedemos a medir el voltaje. Para esto me estoy en ayuda de unos cocodrilos para tener un mejor agarre de la resistencia a los puntales del multímetro. Medimos y tenemos aquí, nos da un voltaje de 1.6362 variando voltios. Y con esto concluimos el trabajo práctico de la creación de una resistencia casera. Muchas gracias. Después de usar la variación de temperatura midiendo con la vela, pues digamos, usamos Excel y tabulamos los datos y graficamos, hicimos una pequeña representación del aumento de temperatura, como lo vemos aquí. Este sería el final de mi trabajo de cómo hacer una resistencia casera. Gracias.